Señor Jesús, por este tiempo. Gracias, Dios, porque tú nos regalas las vidas de Isma y Ivana para aprender no solamente de sus palabras, de sus vidas, de su entrega, de su compromiso, de su amistad y relación contigo, Señor. Y Jesús, yo te pido que hables lo que quieres, enfatizar, hablar a través de estos dos hijos tuyos, Señor. Y también mientras ellos comparten, Dios, que quites todos nervios, Dios, que tú les hables a ellos mismos también, Señor, que ellos también pueden escuchar tu voz en lo que han estado leyendo y estudiando, y que esto sea algo impartido a cada uno de nosotros. Señor, danos oídos para escuchar, ojos para ver y corazones, Señor, que se pongan más enternecidos frente a tu palabra, más dispuestos a recibir corrección, Señor, más dispuestos a alinearnos a ti, Jesús, en todo sentido, sobre todo en las áreas que no vemos o tenemos puntos ciegos, Jesús. Te invitamos, Espíritu Santo, a hablarnos en esta noche a través de Isma y de Ivana, y yo te bendigo por sus vidas, Dios. Amén. Amén, amén. Gracias, Rach. Gracias por orar y buenas noches. Gracias por unirse a este espacio, de poder seguir leyendo la palabra en Mateo 16, que es a continuación lo que vamos un poquito a estar entrando en contexto. Y bueno, básicamente, Mateo 16 es un capítulo que aborda temas bien fuertes, ¿no? Bien fuertes, de instrucciones bien fuertes del Señor hacia los discípulos y bueno, para nuestros días y también en medio de nuestra vida de fe que tenemos, realmente bastante importante, ¿no? Para hoy en día mantener una postura en el Señor, o sea, de mucha fortaleza, de mucha dirección, más que todo, ¿no? Y en el versículo 1 de Mateo 16, del capítulo dice, entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerle a prueba y le pidieron que le mostrara una señal del cielo. Pero respondiendo, él les dijo, al caer la tarde decís, hará buen tiempo, porque el cielo está rojizo, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazador. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Una generación perversa y adúltera busca señal, y no se le dará señal sino la señal de Jonás, y dejándolos se fue. Ahí vemos qué fuerte es este encuentro que tienen los fariseos con Jesús, ¿no? Donde ahí los fariseos queriendo como que dándole una oportunidad, ¿no? Como quien dice, a ver, danos una señal para que te creamos, ¿no? Y ahí es como que Jesús les enseña una premisa bien importante, ¿no? Y esta premisa tiene que ver con que no se trata de simplemente, o sea, llenarse, digamos, de letras y no disponer su corazón para que realmente la revelación de la palabra sea que en ese momento testifique acerca de la persona de Jesucristo que tenían al frente y quien era la señal misma en esa generación, ¿no? Entonces, por eso les dice aquí, una generación perversa y adúltera busca señal. Y lo que está diciendo ahí es que un corazón que no ha tenido una intimidad con Dios, con el Espíritu Santo, una intimidad con las Escrituras, más allá de un conocimiento, van a ser de aquellos que van a decirles, no te creo si no viene poco más un ángel y veo algo sobrenatural. Y les está diciendo, generalmente ese tipo de personas son personas que
no han entendido la esencia, ¿no? O sea, bien, o sea, teniendo ojos, no ven. Y yo digo, gracias al Señor que tenemos en su Espíritu, porque es Él quien nos revela todas las cosas, es Él quien que nos muestra, dice, aún las cosas escondidas del corazón del Padre. Y claro, aquí en esta declaración que Jesús les hace a los fariseos, les está diciendo esto de generación perversa y adultera, les está diciendo una generación infiel, una generación que no supo abrazar verdadera fidelidad, incluso de lo que habían conocido en sus sentidos humanos, ¿no? Porque los fariseos eran como que muy buenos para dar como que a rajatabla, ¿no? El conocimiento que tenían y todo, pero llegado el momento de poner en efecto lo que era el Evangelio, la esencia del Evangelio se aplazaba. Y no lo digo como que acusándolo, porque a rato, ¿cuántos de nosotros no tropezamos a veces, ¿no? Sí, tener la teoría, pero a la hora de la práctica, ¿cuánto nos falta? Y esto era algo que me gustó bastante leer de este capítulo, de estos versículos, y tocaba mi corazón y era como que el espíritu redarguyéndome ahí, ¿no? Ivana, ¿no? Eh, Esto, o sea, no solamente sí, o sea, Jesús les estaba como que confrontando, ¿no? Estaba confrontando su conocimiento, su fe y todo, pero Ivana, lo que yo te quiero hablar a ti también es que como esencia de lo que tú estás abrazando, o sea, mantengas una genuinidad. Como dice su palabra, él ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto, se nos hace conocer sabiduría. Y es allí donde nosotros podemos ser llenos de su sabiduría. Y la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Todo empieza desde ese punto, ¿no? Allí mismo. Y en lo siguiente, en el capítulo 5, dice la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces los discípulos pasan, dice, ¿no? Al otro lado y se habían olvidado, dice, de tomar panes. Y Jesús les dijo, estad atentos, guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Y ellos discutían entre sí diciendo lo que dice, ¿por qué no tomamos panes? Pero Jesús, dándose cuenta, dijo, hombres de poca fe, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? ¿Todavía no entendéis ni recordáis los 5 panes para los 5,000 y cuántas cestas recogisteis? Ni los 7 panes para los 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no os hablé de los panes? Pero guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de las enseñanzas de los fariseos y los saduceos. Entonces vemos aquí los discípulos preocupados, ¿no? Preocupados por una necesidad natural que es alimentarse, ¿no? Yo me imagino que andar con Jesús en ese tiempo, o sea, sin tener movilidad, las distancias largas que tenían que recorrer, a veces cruzar lagos, etcétera, para llegar y llegar a ciertas poblaciones y pueblos por ahí. No era fácil y creo que ellos tenían que ahí aprovisionarse de lo que era necesario y básico, quizás agua, quizás alimento. Y lo que yo entendía de esta parte de las escrituras es que los afanes de las cosas naturales siempre van a estar en medio nuestro, pero Jesús no era un insensible y les está diciendo ahí, o sea, no entienden, no recuerdan los milagros, están yendo conmigo, yo soy su provisión, ¿no? Y les está diciendo en otras palabras, o sea, no dejen que eso, ni siquiera eso los distraiga, más bien estén apercibidos de todo lo que se mueve, de todo lo que opera, porque al hablar acerca de la levadura de los fariseos, en esa temporada la levadura era como un símbolo de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta palabra? Era como un símbolo de algo,
como cuando está, ay, ¿cómo se llama esta palabra? Ay, creo que lo he anotado. De Como cuando algo tal, ¿cómo? hace crecer, ¿no? Como un Sí, poco presumido, medio orgulloso porque se levante la levadura. Algo claro, así. No, sí. yo tampoco sé la De, palabra, perdón. sí, sí, me acordé de corrupción, ¿no? Era sinónimo de eso, de algo que no era justo, no era lícito. Y claro, eso, como dice la Reche también, había mucho orgullo, ¿no? Ahí en medio, y a veces, no es a veces, es siempre que hay orgullo en nuestro corazón, eso es como que nos deja que en la sencillez, en la humildad, el Señor nos pueda hablar, ¿no? Y les está diciendo eso, o sea, cuídense más bien de la levadura, de lo que está como que creciendo en medio de ustedes, ¿no? Y claro, o sea, los fariseos eran muy reconocidos. O sea, yo me imagino que muchos podían reconocer a un fariseo de lejos, ¿no? Cómo vestían y todo. Y, y me imagino que también, o sea, tenían bastante conocimiento, no me imagino, eso dice la palabra, o sea, conocían bastante las escrituras, ¿no? Más, más les faltaba la condición para que el Señor revelase, ¿no? Que a veces yo me he encontrado así con personas muy cercanas que era como que querían saber y conocer la palabra y me acuerdo que yo decía, wow, pero le estoy respondiendo conforme dice la palabra, pero no lo puede entender. Y el Señor me decía aquella vez, me decía, yo necesito la condición de un corazón para que yo me revele. A veces no es solamente decir, sí, yo quiero, a ver, explícame, yo quiero conocer, pero si la motivación del corazón está en otro lugar, el efecto de lo que la palabra necesita para entrar y traer libertad y traer salvación y traer restauración y efectuar en su poder mismo, o sea, no es posible. No es posible porque el orgullo cierra el corazón, cierra las puertas del corazón. Y esto era algo que manifestaban los fariseos de lejos, ¿no? Entonces, Jesús les decía, o sea, estén atentos en lo que está operando, en esto que tiende como a crecer, porque a veces como que lo malo tiene a veces hasta rato más apertura en lo natural, ¿no? Que recibir aquello que es correcto, justo, ¿no? Entonces, necesitamos de la luz del Evangelio para poder mantenernos en una condición de humildad y poder ser aquellos que abrazan su verdad hasta el final, hasta que Él venga. Y dice, el 13 dice, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, uno Juan el Bautista y otro Elías, pero otros dicen Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Me gusta esa parte porque yo digo, wow, Señor, siempre que el Espíritu nos revela algo, en este caso dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, Pedro, sino mi Padre que está en los cielos. Realmente, o sea, abre una dimensión para que venga una respuesta que venga con promesa, incluso, que viene muchas veces hasta con promesa y una apertura allí, ¿no? Del cielo. Y yo me emocioné harto en ver esta respuesta. Yo este pasaje ya lo había leído varias veces, pero en esta temporada el leerlo realmente causó otro efecto en mi corazón. Causó esperanza, causó así como que, wow, Señor, tú eres aquel que nos alientas,
Y ese rato vino así como un aliento y diciéndole, bienaventurado eres, Simón. Le dice, hijo de Jonás, o sea, te está también diciendo, así como tú te has dado cuenta de mí, de quién soy, cuán importante es eso. Eso te abre una apertura para que escuches quién yo digo que tú eres. Y eso es algo que siempre debemos buscar, mantener siempre el corazón apercibido de quién es Dios. Porque muchas veces la circunstancia, muchas veces hasta las dinámicas espirituales en las que se pueden estar moviendo, los lugares donde Dios nos permite estar, nos van a probablemente decir otra cosa. Y como que dice la palabra, ¿no? Que en los posteriores tiempos hasta van a venir espíritus de engaño muy fuerte, van a operar muy fuerte. Y no estamos lejos de los tiempos finales, estamos ya viviendo parte de ello y podemos ver incluso. Entonces, el mantenernos en esa postura, en esa verdad de quién es el Señor, nos va a dar también como que nos va a habilitar para poder estar alineados a Él, esperando que aunque nosotros podamos tropezar, pero si esto está claro en nuestro corazón, entonces vamos a entender quiénes somos también en el corazón del Padre, quiénes somos delante de Dios. Y el enemigo no nos va a aislar, la voz que Él quiera traer sobre nosotros no va a tener el efecto que Él espera, sino que más bien vamos a poder estar siendo movidos a partir de estar conectados con la luz, con la verdad, con el corazón del Padre. Y me gusta mucho porque también relaciono bastante con lo que dice Juan 15:15, ¿no? Que ya no nos llama siervos, sino que dice, los he llamado amigos, ¿no? Porque los siervos no saben lo que hay en el corazón de su amo, porque no hay ahí una relación tan íntima, pero dice, los he llamado amigos porque les he dado a conocer todas las cosas que hay en el corazón de mi Padre y es como que esa confianza en la que Él nos quiere llevar a afirmarnos y poder caminar en esta temporada, tiene que, tiene que estar bien fundamentada y basada en quién es el Señor, en su palabra, en lo que el Evangelio habla y en quién Dios dice que nosotros somos. Porque a veces, o sea, sí conocemos, decimos, sí, Dios es así, sí, su palabra dice eso, pero cuando hay allí una debilidad en nuestra identidad de quiénes somos delante de Dios, ahí es cuando el enemigo puede tomar ventaja para sacudirnos y hacer que nuestra fe se debilite. Entonces, dice, esta parte también es tan profunda que dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay bastante profundidad para estudiar en cuanto a esto, pero cuando dice las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, les está diciendo una promesa que va más allá, o sea, de ese rato de bendecir una respuesta fundamentada este, en el Padre, digamos, de lo que había declarado Pedro, ¿no? Le está dando una promesa que ellos mismos, o sea, ellos mismos iban a formar como que parte, ¿no? Y este va a ser, su cumplimiento iba a tener una forma expansiva de los tiempos que hasta ahora podemos estar viviendo esto, ¿no? En ciertas dimensiones, ¿no? Y dice aquí en el 19, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Ahí esta parte también, hay un comentario que habla acerca de Pedro, cuando le dice, Pedro, tú eres Pedro, hijo de Jonás. Se está refiriendo también a su nombre natural, lo que su nombre natural también quiere decir, que es como piedra, ¿no? Y el comentario este bíblico que estaba leyendo dice, alude de que cada uno de ellos, Jesús se refería que así como Pedro, los otros discípulos igual, eran como piedras sacadas de la veta. ¿Saben lo que son las vetas, no? Por ejemplo, las vetas de oro que encuentran en medio de las montañas al extraer oro.
son cuerpos como que grandes, digamos, y de ahí es como que sacan, ¿no? Cuando encuentran eso realmente siempre vienen en magnitudes grandes y enteras. Entonces, aludía también un poco a eso, ¿no? A esa realidad de que ellos eran piedras, piedras, pero obviamente Jesús es la piedra angular. Y, y Él les está diciendo sobre este fundamento de reconocimiento de quién es Jesucristo, es que Él va a fundamentar, o sea, es como que Él va a edificar su iglesia, ¿no? El de 19 dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que nadie dijera que Él era el Cristo. Y esto de las llaves del reino de los cielos es hermoso, ¿no? Es la promesa que le da incluso a David. Y es algo bien profético también. Yo quisiera que me acompañen así rapidito. Perdón que estoy corriendo, quiero darle tiempito a Liz. Pero dice en Isaías 22:22, no sé quién me acompaña y si otra persona me puede acompañar en Mateo 13, del 16 al 17. Y alguien más se me puede acompañar en Apocalipsis 3:7. Me dicen si alguien lo encuentra primero. Y Dana, ¿cuál era el primero? Perdón, yo lo El, encuentro. el primero es Isaías 22:22. Ah, ya, súper. Ya. Perdón, ¿cuál era el segundo? El segundo es Mateo 13, del 16 al 17. Ya. Otro es Mateo 23:13. Por favor. Yo tengo Isaías 22:22 y dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Amén. Gracias, Rach. Mateo 13, ¿alguien lo tiene? Del 16 al 17. Yo, 13. Del Perdón, 16. Ajá, Mateo 13, del 16 al 17. 16 al 17. Exacto. Ya. Pero benditos son los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Hasta ahí, ¿no? Amén. Hasta ahí. Gracias. Gracias, Miriam. Sí. Y Mateo 23:13. 23:13. Si quieres te lo leo. Porfa, porfa, porfa. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, pues les cierran las puertas del reino del cielo en la cara a la gente. Ustedes no entrarán ni tampoco dejan que los demás entren. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte lo que el Señor les dice. Y esto estaba como que relacionado totalmente a eso, porque la llave de David implica autoridad, ¿no? Implica ese respaldo y claro, no era una llave que les estaba diciendo Jesús en ese momento a sus discípulos, una llave para hacer como ellos quieran, sino una llave que el Señor, una autoridad que les iba a dar, les iba a conceder para, para hacerlo a partir de ese acuerdo, de ese entendimiento de lo que ya el Señor establece en cuanto a su soberanía, establece en cuanto a su voluntad, ¿no? Y en Apocalipsis 3:7
sé quién tiene Apocalipsis 3:7, si no yo lo encuentro. Apocalipsis 3:7, yo lo digo. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Dice esto, y les empieza a decir, yo conozco tus obras, ¿no? Pero otra vez aquí en esta parte de las escrituras es mencionado esa autoridad que tiene esta llave del reino para abrir y para cerrar. Y esto es lo que dice en esta porción de las escrituras que estamos leyendo acerca de atar y desatar. Era una manera de hablar en medio de ese tiempo, ¿no? Haciendo como que, más que todo, énfasis, digamos, a la autoridad que había en cuanto al poder legislativo, ¿no? A ver, ¿dónde está? De los poderes de gobierno, incluso. Entonces, cuando vemos que eso le está declarando Jesús a los discípulos, refiriéndose a esta respuesta de Pedro, realmente es como que nos lleva a poder entender que realmente como iglesia necesitamos estar tan en intimidad con Él, de tal manera de que el Señor pueda establecer su reino, pueda establecer su gobierno a partir de una iglesia que entiende, a partir de una iglesia que abraza el fundamento que es Cristo, del conocimiento de su nombre, ¿no? En todos sus propósitos, en todos sus planes. Y aquí es en el 21, dice, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Es como que aquí comienza una etapa mucho más evidente en la consumación de su propósito de Jesús en la tierra. Y es como que los va preparando porque no solamente Jesús se mostró amigo de manera tan íntima con sus discípulos, Él también estaba manifestando al Padre. Y un buen padre siempre prepara también a los hijos, ¿no? Antes de que venga algo, por ejemplo, cuando al Samuelito, digamos, a los chicos no le podemos comprar algo que les hemos prometido con el Oscar, ya no decimos, no nos tenemos que apresurar a decirles, porque más feo es que les digamos ahí, ¿no? En ese día, digamos, ¿no? Entonces le vamos a mirar, Samuel, las cosas estaban poniéndose así, mira, no vamos a poder comprar el regalo, qué sé yo, pero más adelante vamos a tratar de hacerlo, digamos, ¿no? Y esa parte a mí me conmueve, porque Jesús sabía que también se aproximaba a una hora gloriosa, ¿no? En la que él iba a experimentar, así como ese dolor que experimentó, iba a experimentar también el cumplimiento del gozo de su corazón, de abrirnos camino, de abrirnos ese lugar de restauración, ese lugar de perdón, ese lugar donde podrían volver a encontrarse, ¿no? El Padre y el hombre, porque Jesús vino a traer ese ministerio de reconciliación, ¿no? De que el corazón de los padres de los hijos vuelvan a los padres y del padre a los hijos. Y era grandioso poder un poco entender lo que pasaba en el corazón de Jesús al decirles, al prepararlos para lo que se venía, que no iba a ser fácil, que iba a requerir de un entendimiento mucho más fuerte. Y miren lo que pasa a continuación. Dice, ahí aparece en escena Pedro, ¿no? Sigue apareciendo. A veces él, como les decía en la anterior clase,
él hablaba cosas muy cargadas de fe y desafiantes y, ¿no? Todo, pero también había veces donde metía la pata, ¿no? Y aquí lo vemos en el 22 y dice, tomándole aparte, Pedro, no, perdón, en el 21. No, en el 22 dice, y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle, ¿no? Diciendo, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. O sea, Jesús le estaba diciendo, ya me acerco al día en que estas cosas me van a pasar y no eran cosas bonitas. Y ahí, humanamente, podíamos haber dicho, ¿qué le pasa a Jesús? Pedro estaba más bien saltando así como que por amor a que no le pase nada malo, ¿no? Y a los ojos naturales esto parece algo muy bueno, ¿no? Pero miren aquí lo que Jesús le responde en el 23. Pero volviéndose él dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y aquí, o sea, Jesús le dice esta respuesta, no para bajonear a Pedro, no para hacerlo sentir mal, ni humillarlo, sino más bien, o sea, para que él vaya por encima de lo natural y entienda en el espíritu lo que iba a pasar, lo que estaban a punto de atravesar, porque no iba a ser algo fácil, pero si ellos no mantenían la perspectiva correcta en sus corazones, probablemente iban a caer en ofensa, iban a caer en decepción, va a decir qué ha pasado, le hemos dado todo, hemos caminado con él y él muere en una cruz y quizás, o sea, iba a ser peor, iba a ser garrafal. Más bien Jesús se levanta en su celo y les dice, no, esto no está bien, esto no está bien, más bien ustedes tengan una perspectiva más alta de lo que va a pasar, más bien vean las cosas con un celo y un entendimiento que va por encima de su humano corazón, ¿no? Que a veces nosotros tendemos a ser como Pedro, a tener reacciones o actitudes con nuestro humano corazón, pero, pero ¿qué dice la palabra? Que la tierra gime aún por la manifestación, dice, gloriosa de los hijos maduros de Dios. Entonces sabemos que necesitamos, aún en el conocimiento de quién es Dios, abordar siempre a un mayor entendimiento por la revelación del Espíritu Santo y no tener solo quedarnos con un entendimiento de lo que nuestro corazón o humanamente pueden las cosas tornarse, ¿no? Y vemos, podemos ir a varios versículos de lo que la palabra nos muestra que cómo a veces es tan fuerte la tendencia incluso al humanismo, ¿no? Pero cómo esto va en contra de lo que el Señor más bien nos quiere llevar, ¿no? A ser entendidos, ¿no? Entendidos en los tiempos, pero también entendidos en su corazón, entendidos en sus planes y propósitos. Y aquí es como que le empieza a dar condiciones para seguir a sus discípulos, los sigue preparando y le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma, o qué dará un hombre a cambio de su alma, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Entonces, este último capítulo, este último versículo tiene también una connotación todavía a futuro, ¿no? Que todavía vamos a vivir, ¿no? Que es el ver el regreso de Jesucristo, volver. Y esto sería todo de lo que habla el capítulo 16. Ahora sí. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, gracias Ivanita por todo lo que has compartido.
Sí, me gustó mucho lo que dijiste. Les voy a hablar de Mateo 17. Vamos a comenzar leyendo. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. He aquí se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estamos aquí, estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces se les acercó Jesús y tocándolos dijo: Levantaos y no temáis. Y cuando alzaron sus ojos, no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Es la primera parte de Mateo 17, la transfiguración. Y es un evento muy importante, ¿no? Porque aquí Jesús lleva consigo creo que a los discípulos más cercanos a él, ¿no? Podemos entender a Pedro, ¿no? Porque siempre Pedro creo que era el más curioso, el que quería estar ¿no? El más osado, ¿no? Cuando Jesús está caminando en el agua y Pedro es el que hace: ¿puedo yo también caminar? Y claro, le dice: ven, ¿no? Y Pedro camina en el agua, ¿no? Y también lo que ahorita Ivanita compartió, ¿no? Cuando le pregunta quién soy yo, y Pedro, gracias a la revelación del Padre, ¿no? Dice, ¿no? Tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Y también está aquí Jacobo. Creo que Jacob y Juan fueron los primeros discípulos que Jesús llamó. Y obviamente conocemos a Juan como discípulo amado. Pero también Jacob y Juan son los que Jesús apodó los hijos del trueno, ¿no? Por su carácter, ¿no? Que quería que descienda un rayo, ¿no? Y que elimine a todos esos que los insultaron, ¿no? Ahí en Samaria, ¿no? Pero Jesús escogió solo a ellos tres para mostrarles algo extraordinario, ¿no? Algo muy sobrenatural, ¿no? Y es obviamente la transfiguración. Como tarea van a poder leer la versión en Marcos y la otra en Lucas, ¿no? Que hablan de esta transfiguración. Lo bonito es que los paralelos que podemos ver con el Antiguo Testamento, ¿no? Subieron a un lugar alto, a un monte alto, así como el encuentro que tuvo Moisés con Dios fue un monte alto. Y ahí también se cubrió de nube, ¿no? Una nube cubría el monte, ¿no? Y hoy día leyendo en nuestra lectura de la palabra, lo que decía, escribía en Números y también en Deuteronomio, pero lo que explicaba, ¿no? Que Moisés, que cuando Dios se apareció en la zarza, no tenía imagen de nada, ¿no? Justamente para que no se hagan imagen de nada, ¿no? De ningún animal, de ningún objeto, ¿no? Y aquí vemos esa imagen de esa nube que cubre todo. Si bien no dice la hora, en el relato de Lucas, hora de Marcos, no me acuerdo bien ahorita, perdón, eh, pero parecería que Pedro y Jacobo y Juan estaban luchando con el sueño, ¿no? Entonces tal vez era de noche, entonces lo que pasó tal vez era mucho más fuerte de lo que imaginamos, ¿no? Pues si fuese en el día, obviamente su resplandor iba a ser fuerte, los iba a enseguecer, pero siendo de noche yo creo que iba a ser mucho más fuerte, ¿no? Mucho más
fuerte el contraste, ¿no? De la luz, porque dice que su rostro brilló como el sol, ¿no? Y, y, y sus ropas también resplandecían blancas, ¿no? Como la nieve, ¿no? Blancas como la luz, perdón. Obviamente eso muestra la gloria de Jesús, ¿no? Mostrando que Jesús eh, es Dios, ¿no? Y vino a mostrar su gloria a ellos, ¿no? Y obviamente aparecen dos personas más, ¿no? En este encuentro. Y son Elías y Moisés, o Moisés y Elías, ¿no? ¿Y Moisés quién era? Moisés era el que les trajo la ley, ¿no? Es un varón que es descrito en la Biblia como manso y que a sus 120 años seguía con perfecta salud, ¿no? Inclusive su vista seguía bien. eh, y a sus 120 años el Señor se lo llevó. Obviamente no se sabe dónde es su tumba. Inclusive hay un relato, ¿no? Donde se pelean por su cuerpo. Pero aquí está Moisés. Y aquí también está Elías y es la persona que Dios se lo llevó, ¿no? En su carruaje, un carruaje de fuego, ¿no? Y también Elías y Moisés subieron a montes. Elías subió al monte Horeb, ¿no? Y tuvo un encuentro con Dios. Y también Moisés, ¿no? Tuvieron ese encuentro con Dios y en el monte. Y creo que Jesús quería mostrarles tal vez ese paralelo, ¿no? De subir al monte para ver la gloria de Dios, de tener un encuentro con Dios. Eh, y aquí Pedro, algunas versiones dicen que no sabía lo que decía, pero que ofrece hacer 3 enramadas o 3 tabernáculos o 3 carpas para que se queden, ¿no? Tal vez era de noche y quería, pero que no se alargue más, que se alargue mucho más este tiempo, que esta visitación o este encuentro. Pero mientras hablaba es interrumpido por el padre, ¿no? Y el padre dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿no? A él oíd, ¿no? Eh, y es interesante, ¿no? Que, bueno, no sé, Dios, perdón, antes de eso, creo que está un poquito, ¿no? Habría que leer los tres juntos, ¿no? Eh, porque porque los encuentran hablando, ¿no? A Moisés, ¿no? En Marcos 9, en el capítulo 9, en el versículo 4, dice, y se les apareció Elías junto con Moisés y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro intervino, dijo a Jesús, Rabbi, es bueno, bueno es estarnos aquí, hagamos 3 enramadas, ¿no? Y en el relato de Lucas nos habla un poquito de qué estaban hablando, ¿no? Aquí los dos hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron en gloria, hablaban de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén, ¿no? Entonces, ¿de qué estaban hablando? Estaban hablando justamente de la partida de Jesús, de justamente Ivanita nos compartió, ¿no? Compartió de que Jesús les dice que tenía que sufrir y que tenían que ir a Jerusalén. Y Pedro les interrumpe, no, ¿cómo puedes, no te pase eso, ¿no? Y Jesús lo reprende, dice Satanás, ¿no? Eh, me des de tropiezo, ¿no? Pero aquí vemos que Jesús comienza a hablar de su partida, ¿no? De su sacrificio, ¿no? En la cruz y que tenía que sufrir en Jerusalén, ¿no? Y tal vez aquí está Moisés y Elías, no sé, dándole más datos, preparando a Jesús, ¿no? De eso estaban hablando, ¿no? Y según algunos estudiadores de la palabra, dicen que desde ahí Jesús comienza a hablar mucho más sobre ese tema, ¿no? A preparar a sus discípulos y para que entiendan, ¿no? Que él tenía que sufrir. Ahora, como les decía, el padre lo interrumpe a Pedro y dice a él lo escuchad, ¿no? Eh, ¿Y por qué dice a él escuchad, no? Tal vez, no, tal vez no, puede ser mi opinión, porque Moisés solamente les dio la ley
Y como les dije hace 2 semanas, ¿no? Que Jesús vino a enseñar a su pueblo que hay un nuevo pacto, ¿no? El antiguo pacto ha pasado y el nuevo pacto, que es de su sangre, eh, se iba a establecer, ¿no? Y él quería, obviamente, hacer que su pueblo, que tiene la ley tan incrustada en su forma, en su cultura, en su forma de pensar, eh, que, que Jesús quería romper tal vez esa forma de pensar, ¿no? Porque es parte de su cultura, ¿no? La ley. Y obviamente esta mañana leyendo, ¿no? Deuteronomio, cuando les da la ley, no vemos que obviamente es una ley buena, ¿no? Justamente para bendecirlos y para que su pueblo sea apartado, ¿no? Realmente sea un pueblo apartado comparado con otras naciones, ¿no? Y que obviamente que muestre que Israel tiene Dios, ¿no? Pero a la vez también vemos que nadie la podía cumplir, ¿no? Eh, y aquí también está Elías, ¿no? Y Elías, ¿qué hizo, no? Es tal vez él es el profeta, ¿no? Que mostró y que quería que su pueblo realmente se vuelque a Dios, ¿no? Que realmente digan que en Israel hay Dios, ¿no? Que Dios Jehová es el verdadero Dios, Yahweh es el verdadero Dios. Y obviamente mató ¿no? A los profetas de Baal, ¿no? O Baal. Pero aquí el Padre les dice, ok, ya escucharon a ellos, aquí ahora escuchen a Jesús, porque Jesús viene a hacer algo que tal vez nadie entendió, ¿no? Porque cuando Jesús les explica sobre que tenía que sufrir en Jerusalén, y Pedro inclusive se ofende, dice, no, que no te pase esto, más bien, ¿no? Inclusive cuando después mientras que muere o mientras es detenido, todos escapan, y cuando es muerto, todos están tristes, ¿no? Y al segundo día, digamos, todos ya están volviendo a sus trabajos, ¿no? Volviendo a pescar, ¿no? Porque ¿no? Realmente no entendieron, ¿no? Que lo que Jesús tenía que hacer y vivir y pasar, ¿no? Y lo que me gusta aquí en la versión en Mateo, lo que dice Jesús, ¿no? Al final, después de que la voz se oyó, Jesús fue hallado solo. Ellos se lo callaron y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. En otra parte Jesús les pide, ¿no? Que no digan a nadie esto, ¿no? O sea, esta experiencia que vivieron los 4 o los 3 discípulos, ¿no? Algo nuevo para ellos, no podían compartir, creo que ni siquiera los otros discípulos, ¿no? Hasta que haya Jesús resucitado, ¿no? Entonces les acercó Jesús y tocándolos dijo, levantaos y no temáis. Y esa es la misma eh, frase que muchos ángeles, ¿no? Dicen cuando alguien en el Antiguo Testamento tiene un encuentro, inclusive en el Nuevo Testamento, tienen un encuentro con un ángel o con Jesús preencarnado y ahora con Jesús en su gloria, que no tengan miedo, obviamente, que no teman, ¿no? Obviamente ver un ser sobrenatural, un ser espiritual, un ángel o a Dios, a Jesús en toda su gloria, es para realmente temblar, ¿no? Y Jesús los quiere otra vez confortar, ¿no? Y decirles que que no teman, ¿no? En este capítulo de Mateo también hablan de Elías, que es ¿no? Porque le preguntan quién es Juan el Bautista, preguntan, porque le dicen a Jesús que Elías tenía que venir primero, ¿no? Y Jesús les dice que sí, que vino, y era Juan el Bautista, ¿no? Eso está en Mateo 17:9, ¿no? Toda la parte. En el 14 ya Jesús sana a un muchacho epiléptico. Y aquí es la parte un poquito controversial, ¿no? Porque hay una parte que añaden, ¿no? No sé si en algunas traducciones no existe esa parte, ¿no? De que, obviamente porque
los discípulos recibieron el poder de poder sanar, ¿no? Dios les da ese poder, esa autoridad. Y cuando llega este muchacho epiléptico, no lo pueden sanar. Entonces el padre, ¿no?, lo trae ante Jesús y Jesús solamente les dice, no, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo no os tendré que soportar? Traédmelo acá. Y Jesús lo reprendió y el demonio salió de él y el muchacho quedó curado desde aquel momento, ¿no? Y obviamente la pregunta es ¿por qué los discípulos no pudieron sacar a este demonio o pudieron sanar a este muchacho? Y Jesús lo ordenó ¿no?, y pasó. Y Jesús, entonces los discípulos llegándose a Jesús en privado dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo, por vuestra poca fe. Porque en verdad os digo que si tenéis la fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y ese es el versículo que no está en todos los antiguos manuscritos. Dice, pero esta clase no sale sino con oración y ayuno, ¿no? Entonces la explicación de Jesús de por qué no pudieron, es por vuestra poca fe, dice, ¿no? Por vuestra poca fe. Pero también después dice que si tienes la fe del tamaño de un grano de mostaza, que es así pequeñito, podrías decir a este monte que se mueva y se movería. Entonces, como necesitas muy poca fe, pero su fe era muy poca y no pueden hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta, no? Mi interpretación o lo que he podido entender o creer es que yo creo que sí necesitas fe, ¿no? Ahora realmente creo que Jesús nos quiere decir con una pequeña fe, o sea, pensamos que necesitamos esta fe gigantesca, pero creo que Jesús está diciendo que necesitas poca fe, realmente una fe pequeña, pero tiene que ser fe, tienes que creer, ¿no? Pero en el versículo del 21, creo que podríamos usarlo, digamos, ¿no? Porque dice, porque esta clase no sale sino con oración y ayuno, ¿no? Entonces yo creo que tal vez habría que enfocarnos en quién estamos creyendo, ¿no? Y eso no, obviamente viendo el día a día, ¿no? Viviendo lo que vivimos cada día, y si no estamos en oración, y si no entendemos la importancia del ayuno, no para que nuestra fe crezca, sino para que nosotros entendamos que necesitamos morir a nosotros y apartarnos, ¿no? Apartarnos de nuestra vida cotidiana para poder tal vez cultivar más esta fe, aunque sea pequeñita la que necesitamos conectarnos, ¿no? Porque Él es la fuente, ¿no? Necesitamos estar con Él. En el 22, mientras andaba juntos con Galilea, por Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado a manos de los hombres, y le matarán, y al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron mucho. Entonces Jesús ya se comienza a explicar mejor o más que le matarán, ¿no? Pero al tercer día resucitará, ¿no? Pero creo que se quedaron en el matarán, ¿no? Y se entristecieron mucho, ¿no? O sea, obviamente, aunque entiendas que Jesús va a resucitar, el que muera y el que sufra no va a ser algo fácil, ¿no? De sobrellevar, y obviamente te va a entristecer mucho, ¿no? Pero también el entender que en el tercer día iba a resucitar, creo que no entendían esta parte, ¿no? Y creo que es algo que hasta que lo vivieron, recién lo pudieron entender, ¿no? Y entender que Jesús tenía que sufrir esto, ¿no? Por nosotros, ¿no? Y obviamente para dar gloria al Padre, ¿no? Porque
cuando pecamos, cuando Adán y Eva pecaron, entregamos toda su creación, todo su plan, ¿no? al enemigo, y él planeó todo esto por 4000 años, ¿no? Para redimirnos, ¿no? Y que Jesús, como dicen en Efesios, creo, que en el cumplimiento de los tiempos, Jesús vino, ¿no? Vino justo en el momento preciso, ¿no? Y creo que no tengo tiempo, pero el último sería para el pago del impuesto del templo, ¿no? Ahí creo que es una historia un poquito más, ¿no? Lo vamos a leer. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto de dos dracmas, y dijeron, ¿no paga vuestro maestro las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y cuando él llegó a la casa, Jesús se le anticipó, diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributo, de quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y cuando respondió de los extraños, Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga. Y cuando le abras la boca, hallaréis un starter, tómalo y dáselo por ti y por mí, ¿no? Entonces aquí hice bastante búsqueda, ¿no? Donde piden, ¿no? Que se den este impuesto al templo, ¿no? Y está en 2 Crónicas 24:9. También está en Nehemías 10:32, ¿no? Y en Éxodo, también Éxodo 30:13, ¿no? Pero un impuesto obviamente para poder hacer el mantenimiento del templo, ¿no? Y todos tenían que dar Y obviamente cuando le preguntan a Pedro, oye, tu maestro da este impuesto, ¿no? Y Pedro dice, claro, digamos, ¿no? Él tal vez no sabía, ¿no? Si daba o no daba, pero para no quedar mal ante las personas del templo que le preguntaron, dijo que sí, ¿no? Y aquí Jesús se adelantó y le pregunta, oye Pedro, ¿quién tiene que pagar impuestos? ¿Los reyes cobran impuestos a sus hijos, digamos, a su familia, o a los extraños? Y la respuesta es a los extraños. O sea, Jesús siendo... El templo fue hecho para él, ¿no? Es para... Entonces, él es el hijo, o sea, él está exento de este impuesto, ¿no? Pero dice, para que no se escandalicen, ve y le dice dónde encontrar las dracmas o las... No, allá es un starter, o que es una moneda equivalente a 4 dracmas, ¿no? Y dice que se lo des por ti y por mí. O sea, Jesús no se hace lío, digamos, porque podría haber dicho, no, yo no voy a pagar ese impuesto porque soy el hijo, ¿no? Pero dice, para que no se escandalicen, vamos a pagar ese, ¿no? No solo por mí, sino por ti más, ¿no? Y hace que pague, ¿no? Bueno, eso sería parte de Mateo 17. Y última cosita nomás sobre la transfiguración, para que lo leamos, ¿no? Es que en segunda de Pedro 1:16, Pedro habla de esto, ¿no? Que él fue testigo de esto, ¿no? ¿no? Y dice, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo, ¿no? Entonces vemos aquí que Pedro, ¿no? Está dando testimonio de este evento de la transfiguración, ¿no? Que no fue un cuento de hadas, ¿no?
está recalcando que no es que se durmió ese día o que, ¿no? Realmente vio la gloria de Dios y quiere que todos, ¿no? Sepan, ¿no? Que Jesús es Dios. ¿Cuándo sería? Muchas gracias.